cinema tens interès. T'esperem tots, amic. Som al 105.3, sèries i també films, entrevistes amb gent de nivell. Som a X, Facebook i Twitch, Insta i YouTube també. Autocine ens diem, en directe sempre sonem. I hi hagi neu, pluja o vent, de cinema serem. A Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio. Buenas noches, criaturas de la noche, insomnes del dial y almas perdidas que habéis acabado aquí por accidente. No toquéis nada. Estáis donde debéis estar. Esto es Autocine, en la 105.3 de la FM, en Sardañola Radio. Y durante la próxima hora vamos a hacer algo que no suele pasar en la radio comercial. Bajar el ritmo, mirar raro y hablar de cine sin pedir permiso. Porque hoy nos metemos de lleno en el universo de Jim Jarmusch. Uno de esos directores que en los 90 decidió que las reglas estaban para ignorarlas elegantemente. Sí, ese tipo de cine donde nadie tiene prisa, los silencios dicen más que los diálogos y los personajes parecen saber algo que tú aún no has entendido. Pero te quedas igual, porque hay algo hipnótico que te atrapa. Aquí no venimos a venderte explosiones ni finales felices prefabricados. Venimos a hablar de miradas, de atmósferas, de música que entra sin avisar y de ese cine independiente que no gritaba, pero que dejó huella. Y ojo, no estoy solo en este viaje. Me acompañan sospechosos habituales como Albert Puello, Fran Sánchez, Juan Sánchez y Julián Juan Lacasa, con Nuria Folk a los mandos técnicos, que es quien realmente evita que esto descarrile. También la podéis encontrar en Instagram como Contracordura. Sí, ya sabéis, ese magazine recién salido de quicio, que os recomendamos que la sigáis por solo 3 euros. ¿Qué esperáis? Y además, hoy tenemos un refuerzo de lujo, el crítico Hilario J. Rodríguez, que viene dispuesto a poner orden, o a complicarlo todo aún más. Por cierto, si llegáis tardes al programa, podéis recuperarlo en diferido en YouTube e iVoox. Y si os apetece, pues nos podéis ver también en Twitch, que estamos en directo. Además, nos haríais un favor enorme si nos seguís en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X y Blue Sky. Si habéis llegado aquí buscando otra cosa, quedaos. Igual descubrís que el cine también puede ser otra historia. Y si no, siempre podéis decir que una vez escuchasteis un programa raro sobre un tal Jarmusch y que no estaba nada mal. Os habla Alberto Rodríguez, director del programa. Arrancamos en 3, 2, 1... ¡acción! Muy buenas noches, una mesa bastante completita la noche de hoy, además con Hilario, y bueno, un viejo conocido que ha decidido pasarse como Fran Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi madre me ha dejado salir hoy. Hoy te ha dejado Sí, hoy no tengo toque de queda. Eso es bueno. Hilario, al teléfono, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí dispuesto a batallar por Jarmusch y por supuesto por Autocine. Ahí está, ahí está. Julián, muy buenas noches también desde el teléfono. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy toca hablar de Jarmusch y un poquito del universo en general alrededor de Jarmusch, todos sus satélites. Pero ya que tenemos aquí a Hilario y sobre todo porque hace unos años escribiste junto a Carlos Tejeda un libro sobre Jim Jarmusch, yo creo que bastante interesante, que se queda, eso sí, en solo
Solo los amantes... Only Lovers Left Alive. Exacto. Se queda ahí, pero... y la filmografía de Jarmusch ha continuado. No obstante, sí que nos gustaría, como máximo entendido, sobre todo por este libro, ¿quién es Jarmusch y por qué crees que importa? Bueno, esa es como siempre la pregunta del millón, ¿eh? Claro, te lo pongo difícil. Que el triple sea desde el principio. Pues mira, voy a ver si hoy ensayo uno de esos triples. Pero yo creo que así como el cine de Hollywood nos enseñó que el mundo era un escenario más de Hollywood, de la Casa de los Sueños, Jim Jarmusch con una generación inusitada dentro del cine americano, que es una generación punk, que es la que viene después del nuevo cine americano, que conforman Coppola, Scorsese, Spielberg. Bueno, él vino después y tiene más relación que con el cine clásico, y con su renovación tiene que ver pues con la escena musical y tiene que ver con el cine internacional y con la búsqueda de la identidad de una persona siempre en la carretera, más allá de los iconos de la sociedad, sobre todo norteamericana. Entonces es una persona que cuestiona la sociedad norteamericana y el cine norteamericano desde dentro, que no hay nada más magnífico. Es una de las pocas personas que puso en jaque a Harvey Weinstein antes de que se convirtiera en el triste acusado de un megacaso, ¿no?, de abusos a mujeres. Bueno, pues era el creador de la Miramax, y con la Miramax Jarmusch hizo su película más ambiciosa, que fue Dead Man, y aunque Harvey Weinstein quería haberla cortado, él nunca se lo permitió. Por eso luego, durante 15 o 20 años, Jarmusch no pudo incluirla prácticamente en ninguna de las retrospectivas que le dedicaron en filmotecas, etcétera. Entonces, Jarmusch es el hombre que nos viene a recordar algo muy importante, y es que el cine es un país muy pequeñito del mundo. Uh-huh. Fran, ya que te tenemos también hoy aquí, nos gustaría saber tu opinión sobre Jim Jarmusch, o sea, básicamente cómo llegas a él, porque es conocida tu faceta melómana, pues, pero también es interesante tu faceta cinéfila. La verdad es que fue gracias al señor que hay en esta isla, Albert Cuello. Recuerdo una de esas noches que entonces no teníamos un duro, y lo que hacíamos, aparte de tomarnos una mediana y ya, era charlar en parques o enfrente de bares, porque no teníamos más pasta para beber. Recuerdo que me habló de una película que se llamaba Noche en la Tierra, y que me pareció curioso, sobre todo la parte de que me contaba sobre el taxista de la Alemania del Este, que recoge al negro y tal, y que dice lo de Brooklyn y todo eso, y la cosa fue que poco después fuimos a verlas en Colla. Al cine Casablanca. Al cine Casablanca, al extinto cine exacto. Casablanca, sí. Y recuerdo que fue la primera vez que fui yo a un cine no comercial. Uh-huh. Y que la verdad es que me voló bastante la cabeza. Uh-huh. Y ya digo, o sea, que era como que te sentías muy adulto y muy underground y muy de todo en ese momento, porque conocías a un cineasta que, aparte de que te molaba y lo entendías, pues era, yo qué sé... Uno de los tuyos. Era uno de los míos, no sé. O sea, si en Mystery Train, por ejemplo, es que está todo. O sea, está Joe Strummer, está Tom Waits, está Screaming Jay Hawkins... Está Elvis. In the air. Sí, o sea, no sé, hay japos rockeros, sí. O sea, no sé, o sea, es todo, o sea, no sé, no. La verdad es que he de reconocer que le he perdido un poco la pista, pero creo que nos ha pasado a todos, pero bueno. A muchos nos ha pasado. Pero que todas las que he visto, la verdad es que no me han dejado indiferente. Uh-huh. Yo creo que es una de las facetas más importantes o más destacadas de Jim Jarmusch. Entonces, sobre ese tema, Juan, sí que me gustaría preguntarte, porque cuando hablamos de un cineasta influyente o de un símbolo nicho sobredimensionado, ¿en qué lugar estaría Jim Jarmusch? ¿Cineasta influyente o sobredimensionado? Pues cineasta influyente, sin duda.
sobredimensionado nunca, porque como ha dicho Hilario, y como expone perfectamente junto a Carlos Tejeda en este libro que tenemos aquí en el estudio, claro, es un cineasta que critica el sistema desde dentro, como algunos otros de los que hemos hablado recientemente, como a veces hace Richard Linklater, como hace Alexander Payne. Es un cineasta que nos habla de la América real, que critica, que pone en tela de juicio el American Way of Life. Ujú. Y eso lo convierte en un cineasta crítico con su propio país. Ujú. Pero por encima de todo es un poeta, porque él se licenció en literatura norteamericana y hay una sensibilidad poética en todo su cine. Quizá la película donde más explota esta faceta es Patterson, porque habla de un poeta. El personaje que interpreta a Dan Driver, aparte de conductor de autobús, es poeta, ¿no? Pero siempre hay una vena poética en su cine. Nos muestra ambientes muy degradados, pero siempre con un halo poético muy, muy interesante. Yo sí que he visto toda su filmografía y puedo decir que su última película, Father, Mother, Sister, Brother, que es una película de episodios como tantas otras suyas, pues mantiene perfectamente lo que es el espíritu a contracorriente de Jarmusch, y pienso que es merecedora de ese premio que se le dio en Venecia, en un jurado presidido además por Alexander Payne, que es otro cineasta que, bueno, que tiene elementos en común con Jarmusch. Y claro, ¿cómo lo descubrí? ¿No? Un poco volviendo a la pregunta que planteabas a otros compañeros aquí en la mesa, pues yo lo descubrí a través de Dead Man en el 95, que yo tenía 20 años justos, y claro, un western que no es un western, que tiene a Robert Mitchum en su último papel estelar, ¿no? Que tiene una banda sonora de Neil Young impresionante, pues claro, es una película que te marca, ¿no? Y que te dan ganas de ver el resto de este cineasta, de indagar de quién es. Un cineasta que además toma el relevo, toma el testigo de Nicolas Ray, Ujú. y que abre la puerta a los que vendrán justo después, que son Tarantino y Robert Rodríguez y todo esto. Está ahí es un eslabón interesantísimo que une, pues, el Hollywood clásico con los cineastas rompedores de hoy en día. Está ahí en medio, ¿no? Ujú. Comentaba Fran que era uno de los suyos. Tú hablabas de temas poéticos. Albert Puello, quizás algo de lo que destaca Jarmusch es sus personajes. Entonces, ¿por qué crees tú que sus personajes marginales generan esa empatía que a lo mejor provocaban antes muchos protagonistas clásicos? La verdad es que lo que me sorprende de los personajes, sobre todo al inicio, es esa parte de nihilismo, ¿no?, que les rodea, que parece que caminan a veces sin saber a qué situación, a qué lugar, con qué objeto, y a menudo también sin terminar de encontrarse del todo, ¿no?, que parece que es un poquito la meta de todo guionista, ¿no?, cuando traza una línea argumental. Son personajes que caen simpáticos, son naturales y forman un poco parte, pues, de esa descripción de una época en la que crecimos todos. Es decir, ¿no?, por ejemplo, Permanent Vacation, claro, es una película que es como un fresco del Nueva York punk, ¿no? Ese viaje nihilista a ninguna parte, que es algo que mantiene, y en cierto modo es una cuestión generacional, ¿no? Yo lo entendía, me sentía muy identificado con los personajes. No sé si he envejecido mal o lo ha hecho él, pero es verdad que ahora me cuesta mucho más entrar. Él se ha tenido que reinventar, como otros directores, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, otro semicoetáneo, no tanto Oliver Stone como, por ejemplo, el director por ejemplo, Tim Burton, otro coetáneo, o en este caso también el director de Do the Right Thing, ¿no? Que más o menos ha tenido que modular un poco su discurso, ¿no? Decir, hey, ahora ya no hago películas de negros. Ahí sí que he visto que ha sobrevivido mejor que el caso de Jarmusch, ¿no? Que ahora me cuesta un poco más seguirlo, sinceramente. Uh-huh. Julián, ya para acabar así la ronda de entrada en materia, ¿cómo llegas tú a Jarmusch? Y tú que eres tan fan del cine europeo, entiendo que te gustará la visión del cine que tiene Jarmusch, el cual está bastante influenciado por el cine europeo.
Hombre, sí, mira, en sus películas, digamos, no hay héroes, son gente, o sea, perdedores y gente quizá como nosotros. Por ejemplo, el conductor de autobús poeta de Patterson, o sí creo que es así, pues claro, lo sentimos como alguien como nosotros, como gente normal. Y eso nos lo muestra en todas las películas. A ver, yo oí un poco a las películas porque primero veía críticas en fotogramas que lo ponían bien y luego fui varias veces, iba mucho al Cine Paz y allí vi alguna película suya como Flores Rotas y alguna otra, y ya me he dado cuenta de eso, que es un cineasta que no es para nada comercial. O sea, en lo que le interesa es la vida tal como es, sin artificios. Y eso nunca lo ha escondido y lo ha seguido manteniendo con los años, aunque como decís ha ido cambiando con un poco de estilo, claro, lógicamente tienes que evolucionar, pero él su filosofía en la vida nunca la ha perdido, siempre es el mismo sentido. Bueno, pues como cada semana los compañeros de Cisnefil siempre tienen una propuesta en la sala de cine del Ateneu, en la sala teatro, así que os dejamos con la propuesta para este jueves a las 8:30. Cisnèfils, la pel·lícula de dijous 30 d'abril i dirigida per Petra Biondina, Turno de guàrdia, ofereix un homenatge a la professió d'infermeria, explicant la intensa i extenuant jornada laboral d'una infermera suïssa. Basada en fets reals, experiències viscudes per personal d'infermeria, s'inspira en el llibre escrit per Madeleine Calvelage, titulat La nostra professió no és el problema, són les circumstàncies. El llibre parla sobre la precarietat i l'enorme càrrega laboral del sistema. Suïssa va ser als 80 un país ben pagat per les infermeres, però amb el pas del temps la precarietat fa trontollar el sistema. Segons la directora, el llibre de la Madeleine Calvelage es podria llegir com un thriller. Pues volvemos a este viaje por el universo Jim Jarmusch. Vamos a entrar, si os parece bien, un poquito en esos primeros trabajos, la construcción de una voz propia. Permanent Vacation, ¿es una promesa o un experimento fallido, Hilario? A mí siempre me ha parecido una película un pelín fallida. Es una película en donde hay una unidad de lugar que va a repetirse luego en otras películas de Jarmusch, pero creo que no está conseguido el diseño de los personajes. De hecho, Jarmusch, antes de llegar a hacer su siguiente película, que es Extraños en el Paraíso, tiene que hacer un cortometraje que se titula El Nuevo Mundo, del que luego emerge Extraños en el Paraíso. Es decir, todavía su mente, quizá un poco demasiado poética, no se está ajustando bien a los ritmos del cine narrativo, aunque todo su cine yo creo que es un poco episódico, pero aún así, a partir de Extraños en el Paraíso, consigue que incluso siendo episódico sea un cine profundamente narrativo. Yo quería aprovechar, Hilario, y preguntarte, ya que hablamos de Permanent Vacation, que parece ser que Nicolas Ray le planteó algún que otro reto a quien era en principio su ayudante de dirección, su discípulo, porque se habían conocido en la universidad. ¿Cómo fue la relación con Nicolas Ray al preparar esta película? ¿En qué consistió ese tira y afloja? ¿Qué le proponía Nicolas Ray y qué hizo finalmente Jarmusch? Bueno, es que Nicolas Ray estaba en una época en la que jugaba mucho a la improvisación. Y Jarmusch, aunque parece que sus películas son muy libres y son casi a veces películas que carecen de guión y que los actores lo improvisan porque no parecen estar diciendo nada muy trascendental, son películas muy controladas. Tanto desde un punto de vista de guión, narrativamente, como desde un punto de vista formal. Entonces, el entendimiento entre los dos no se llevó a cabo, entre otras cosas porque Ray sí tuvo una influencia muy profunda en Wim Wenders, con el que Jim Jarmusch coincidió en Relámpago sobre agua. Ahí los tres llegaron a estar en el mismo plano, muy breve,
pero así como Wim Wenders se ajustó un poquitín a ese carácter exploratorio de lo que podía llegar a ser el cine que quería explorar Nicolas Ray, Jim Jarmusch no creía en eso. Jim Jarmusch ya desde el principio de su carrera era un formalista tan severo como los Strauss-Willet, que de hecho eran muy amigos suyos y le dieron muchas veces películas sobrantes de todo lo que rodaban en 35 para que él pudiera rodar luego sus propias películas, sobre todo las dos que hay a partir de Extraños en el Paraíso y Bajo el peso de la ley. Uh-huh. Fran, el blanco y negro, ¿tú crees que es una identidad, es una limitación técnica reciclada o es una cuestión presupuestaria? Pues es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que como recurso funciona. Uh-huh. Y yo creo que es un poco como la música cuando grabas en mono o cuando grabas en estéreo. Un buen símil, sí. Y no sé, hay cosas a las cuales les pega el blanco y negro y hay cosas que funcionan mucho mejor en color. Es como también, no sé, o sea... ahora mismo, no sé, una cosa que odio del cine contemporáneo, sobre todo el español, es que la gente no vocaliza, ¿vale? Y que, no sé, o sea, y en cambio... Demasiado susurro, ¿no? Demasiados susurros y eso, no sé, a mí me gustan ver las pelis enteras por eso, porque, no sé, o sea, te enteras muy bien de todo lo que dicen y declaman ahí, como las películas de Billy Wilder, ¿no? Que hablan a gritos todo el rato, ¿no? Pero pues eso, que sí que en Jarmusch yo creo que sí funciona. Y ya digo, y sobre todo, no sé, la que tengo presente así de blanco y negro suya ahora mismo, que es de mano, o si no recuerdo mal, Bajo el peso de la ley también era en blanco y negro. Coffee and Cigarettes. Sí, Coffee and Cigarettes, no, Paraíso. sí, mira que esa me la compré y todo, pero no recordaba si era en blanco y negro o en color. Hay varias versiones, además, sí. Sí, pues sí, yo creo que funciona. Además, Coffee and Cigarettes es un poco rollo blanco y negro, ¿no? Café Sí. negro, cigarrillos blancos y negros, no sé, es como que está muy bien pillado. De hecho, quizás sea de mis favoritas. Ajá. A nivel personal y eso, ¿no? Porque no sé, tiene muchas historias que la verdad es que luego se han hecho muy virales, como se dice ahora, ¿no? Yo que sé, Tesla, habla mucho de Nikola Tesla, y no sé, los White Stripes, entonces estaban en la cresta de la ola, ¿no? No sé. Sí, era el momento de subir, era su prime. Sí, no sé, o sea, esa película para mí es mágica, o sea, y es muy, además que a nivel personal me tocó en una época que Necesitabas Coffee and Cigarettes. Necesitaba coffee, necesitaba cigarettes y necesitaba ver esa peli. Sí. Albert, ¿la fragmentación narrativa aporta Sí. o crees que puede llegar a distanciarnos emocionalmente? Porque es algo muy habitual en gran parte de la filmografía de Jarmusch. Sí, en concreto creo que ya utiliza bastante ese recurso en Extraños en el Paraíso. Yo tampoco veo que aporte gran cosa, ¿no? Seguramente yo lo que más valoro de él es esos momentos de pausa, ¿no? Yo a veces me pongo a grabar y pongo un plano fijo y siguiendo, ¿no?, al actor, un plano fijo y el actor caminando o sentado. Esos momentos de pausa, por ejemplo, es una cosa así que a nivel narrativo me gusta y me parece que es una aportación muy buena, ¿no? Esto que tiene él, que es como parar el tiempo, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando en la cabeza de este tío? Seguramente temo que en el cine últimamente, en el cine de autor se ha abusado un poco de este recurso y a veces no sé si es un subterfugio de incapacidad de crear historias. Pero, digamos, la primera época de Jarmusch me parece muy creíble este tipo de recursos que utiliza. En tu libro, Hilario, entre otras cosas, citas varias influencias de Jarmusch. ¿Qué crees tú, sin revelar exactamente su contenido, ¿no? Pero porque ahora que estamos todavía con estos descuentos del libro, aprovechando que hubo San Jordi, el Día del Libro, etcétera, etcétera, merece la pena que busquéis este libro en librerías, editado por Cátedra. Pero ¿qué crees tú que toma realmente de Robert Bresson, Yasuhiro Ozu y tantos otros que citas aquí como grandes influencias, tanto tú como Carlos?
Sí, la verdad es que de Ozu, por ejemplo, yo diría que no toma nada directamente, porque Ozu es una persona que comprime las escenas y las secuencias, y Jarmusch las expande. Pero lo que sí se ve en los dos es que lo que te muestra un plano siempre es demasiado escaso y te hace concebir que fuera del plano, en el fuera de campo, hay otra cosa. Entonces tienen esa capacidad de, a través de muy pocos elementos, sugerir la existencia de otras cosas que en Bresson podría ser lo que llamamos el estilo trascendental, y en Jarmusch es otra cuestión. Es que a Jarmusch lo que le interesa, él se pregunta a veces en qué consiste el cine. Y dice que el cine tiende a ser George, que llama a Mary, y de repente cuando cuelga el teléfono ya se ve a George llamando en la puerta de casa de Mary. Entonces Jarmusch se pregunta, ¿qué ha sucedido entre que George llamó a Mary y se fue a su casa? Entonces Jarmusch lo que quiere es componer eso que se omite en el cine normalmente, que es lo que sucede en medio. Y claro, es un cineasta que en ese sentido se parece tanto a Ozu como a Bresson, en que ninguno de los dos, y tampoco Jarmusch, muestran lo que muestra normalmente una película norteamericana clásica, que es decir, es una historia hilvanada en que prácticamente todos los elementos están engrasados, funcionan perfectamente y van como un reloj. En las películas de Jarmusch, en las películas de Bresson, en las películas de Ozu, a veces tienes que esperar hasta el mismo final para pillarles toques, para entrar en ellas, y a veces ni siquiera cuando llegas al final le acabas de pillar ese toque. Pero yo creo que a Jarmusch le caracteriza eso, el tener una sensación o una idea del cine que no está en sintonía con el cine americano. Hay un aspecto que el mismo Jarmusch plantea varias veces, que es la figura en su imaginario, la figura de Samuel Fuller, ¿no? A veces yo creo que es un director que yo personalmente no lo he explorado como debería, pero me sorprende, porque a veces, primero, que tampoco soy capaz de ver la impronta de ese director en su filmografía, y segundo, que percibo que muchos otros directores han priorizado en el aspecto de la acción a otros realizadores como Peckinpah, Siegel o en este caso Sergio Leone, ¿no? Dejar esa reflexión, ¿no? La importancia que he visto no solo en Jarmusch, sino en otros directores, que tiene y que pues, tal vez habría que reivindicar, en este caso Samuel Fuller. Es que, de hecho, ya que mencionamos a Samuel Fuller, hay que decir que Jarmusch es un mitómano. Y como mitómano que es, sus películas están repletas de referencias. Por ejemplo, en su penúltima película, The Dead Don't Die, Los muertos no mueren, que recibió por todas partes, aunque a Alberto y a mí nos parece que es una película interesantísima. Yo he sido uno de los que atizó este título. Pues en esta película, de la que luego podemos hablar, pero hay un momento en el que se ve un cementerio y en una de las tumbas, en una de las lápidas, se puede leer Samuel Fuller, ¿no? Y detalles... Claro, hay una serie, o sea, la película es totalmente fallida y es un desastre, pero tiene cosas realmente interesantes y estimables como proyecto, que evidentemente yo creo que ni siquiera el mismo Jim Jarmusch se lo tomó totalmente en serio. Yo qué sé, es que a él le gusta revertir los subgéneros, ¿no? Entonces, si hace un western que no es un western o es más que un western, ¿por qué no va a hacer una película de zombies que sea más que una película de zombies? O una película de vampiros que sea mucho más que una película de vampiros. En los últimos años, como ya está de vuelta de todo, pues se puede permitir el lujo de hacer una película como Los muertos no mueren, que es una película que está condenada a fracasar, pero bueno, es que él tiene espíritu de perdedor. Correcto. Entonces, es una película que a los que son amantes de este subgénero no les va a gustar, y a los que son amantes del cine independiente tampoco les va a gustar. Entonces ya es una película partes de que no le va a gustar a nadie, excepto a los que son incondicionales de Jarmusch. Hay una cosa que salvo de esta película y en general de la filmografía de este señor, que es el convertir parajes, sobre todo del medio oeste,
que carecen del más mínimo interés en lugares fascinantes, me atrevería a decir. Es que es el lugar donde él nació en Akron, Ohio, y claro, fíjate que están allí discutiendo los policías si el coche es de Pittsburgh o es de Cleveland, y es que Akron está equidistante a Pittsburgh y a Cleveland, ¿no? Uy, no sé si te oímos, no sé si se oye el micro. ¿Ahora? Sí. Que a mí me gustaría comentar algo más sobre el maravilloso estado de Ohio y el medio oeste. Que de Akron, aparte de ser una de las fábricas de ruedas más importantes del país, de ahí salieron los PRU, los Cramps y otros tantos malditos del rock. Y que Es que en esa fábrica que mencionas trabajaba el padre de Jarmusch. Sí, no sé, o sea, es como que... O sea, aquí como la España vaciada y Teruel y todo eso, pues el medio oeste existe, tanto en cine como en rock and roll. Sí. Totalmente. Pero a él se le quedó pequeño enseguida y por eso y se Debo fue. también, los Debo. Pues, ¿os apetece una cerveza? Siempre. Bueno, pues tenemos a nuestro partner por excelencia, donde podéis tomar buenas cervezas y también hacer algún vermut. Al carrer del Foment número 1, a la millor terrassa de Cerdanyola, hi trobareu el Solidari, segurament la millor vermuteria de la ciutat. Al Solidari hi trobareu un ambient acollidor, un servei excel·lent i la millor selecció de vermuts i cerveses. Som més que un bar, som un lloc de reunió amb molt d'interès per la cultura. Exposicions mensuals, clubs de lectura, tertúlies, concerts... Som la seu de l'Associació Cultural La Constància. Col·laborem amb els castellers, amb la sardana, amb la batucada i amb tot el que significa cultura de país. Si voleu conèixer-nos millor, no dubteu a seguir-nos a l'Instagram, el Solidari Cerdanyola. I si voleu gaudir d'una bona estona de vermut, no dubteu a reservar la vostra taula. I recordeu que podeu venir amb els vostres peluts. El Solidari, art, vermut, beer and friends. Pues entramos, si os parece bien, en esa etapa de madurez, de consolidación y reconocimiento, donde ya entrarían películas como Deadman. Entonces, ya que has hablado inicialmente, como tu conocimiento al cine de Jarmusch, que debo decir yo que yo lo conocí por la TV2 con Mystery Train. En un pase nocturno. Sí, creo que la vimos todos Creo que los sí. rockerillos del pueblo la vimos al mismo tiempo. La pareja de japoneses que van Correcto, buscando sí, Graceland, esos míticos. Pero Deadman, Juan, es un western reconstruido, un poema visual inaccesible. ¿Cómo llegas a Deadman? ¿Qué te sugiere? Y bueno, ¿qué sentiste cuando la viste por primera vez? Claro, es que yo llegué primero por la música, llegué primero por su banda sonora de Neil Young, que ya digo que es de lo mejor que ha hecho Neil Young, que es amigo íntimo de Jarmusch y en muchas películas... Tiene que ser difícil ser amigo de Neil Young, por lo que tengo entendido. Bueno, sí, pero también debe ser difícil ser amigo de Jarmusch, es decir, que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y Neil Young está muy presente en la filmografía de Jarmusch. De hecho, Jarmusch ha dirigido por lo menos un documental, si no dos, Year of the Horse, sobre una gira, ¿no?, que hizo con Crazy Horse, Neil Young. Y lo que decía, pues que llegó a esa película primero por la banda sonora, que es extraordinaria, pero es que, claro, también tiene un sustrato literario interesantísimo, porque está ahí la poesía de William Blake, el personaje que interpreta Johnny Depp, y es una película de culto por antonomasia, que nació ya predestinada a ser una película de culto, ¿no?, por la que no pasa el tiempo, y es además... Como señalan muy bien Hilario y Carlos Tejeda en su libro, es la revisitación que vale la pena del western, porque así como Clint Eastwood y Kevin Costner en los 90 pues hacen sus westerns, pero no dejan de ser una continuación de lo que ya era ese género, Jarmusch sí que sabe darle la vuelta y sabe darle un enfoque realmente rompedor. Y por eso es una película, para mí, importantísima dentro de su filmografía. Te diría casi que es, si no mi preferida, de las que más me gustan de él. Una película que a mí personalmente también me gusta mucho y le tengo bastante cariño es la de Ghost Dog, El camino del samurái. ¿Qué opinión tienes sobre esta película, Hilario? Bueno, la verdad es que es una película, yo creo que es central dentro del universo de Jarmusch, porque si os ponéis a pensar las palomas mensajeras en esa película, que es algo básico y es algo en lo que nunca habríamos reparado, lo que están haciendo es recordarnos que el mundo ya tiene una interconexión, que es Internet, obviamente, pero sin embargo no se ve,
ni un ordenador, ni un teléfono móvil, ni nada por el estilo. En toda la película se ven solamente esas palomas mensajeras, pero que nos están recordando que está sucediendo algo a una escala global en el planeta, muy interesante, pero muy amenazador. Y la película a mí me parece, bueno, la banda sonora, después de la de Neil Young, que me parece de otro planeta, que equiparable a aquella de Miles Davis para Louis Malle en Ascensor para el cadalso. Para el cadalso, porque las dos fueron bandas sonoras compuestas en unas sentadas de 2 horas o 3, y con los músicos dentro de una sala viendo la película e improvisando los temas al mismo tiempo que veía la película. Entonces, increíble. Pues la de Reza, que es una de las grandes bandas sonoras de la historia de la música, vamos, tiene una historia increíble. King Jasmus tenía que ir a visitarlo siempre de noche y se encontraban en una furgoneta que Reza aparcaba en un lugar súper desolado, y a Jasmus a veces le daba miedo llegar allí porque no sabía si se iba a encontrar con Reza o con alguien que lo iba a matar de un disparo, y entonces llegaba allí y Reza le pasaba siempre unas cintas de cassette súper cutres. Ya era la época de los CDs, pero sin embargo Reza seguía utilizando cintas de cassette. Y es una película que nos habla de la resistencia que tiene que oponer una cierta manera de estar en el mundo ante las transformaciones que sufre el mundo. Y la verdad, yo sigo considerándola con Dead Man la cima de la carrera de Jasmus. Estamos hablando de música, Fran, y te veo sonreír de vez en cuando. Has escuchado la parte de RCA. Explícanos, desarrolla también un poquito, que te veo con ganas también de decir algo sobre Tom Waits también, imagino. Bueno, la verdad es que Tom Waits tampoco es que sea santo de mi devoción, porque es un personaje bastante, bueno, todos sabemos cómo es Tom Waits, y tiene cosas muy buenas y cosas que la verdad es que son un tostón bastante importante. Pero su faceta de actor la verdad es que me hace mucha gracia, y sobre todo tanto la voz de Mystery Train como el momento maravilloso de Tom Waits y Iggy Pop en Coffee and Cigarettes, eso me parece impagable, porque todos hemos vivido ese momento de no, yo estoy dejando de fumar, no, sí, pero no sé qué, y bueno, y luego eso, o sea, que Reza, el Wu-Tang Clan y todo eso, pues la verdad es que ahora mismo poca gente se acuerda de ellos, pero en los 90 fue una cosa que... Te he visto con la lagrimita cuando estaba citando a Reza. Sí, no, y mira que yo ahora mismo no estoy... Y la verdad es que sé que me estoy perdiendo muchas cosas importantes del hip hop, pero en ese momento la verdad es que aquello era global, y tanto grupos americanos como en Gran Bretaña el grime, como en Francia, y también en los 90 el hip hop en español, la verdad es que pegó muy fuerte, y sí, o sea, recuerdo eso, que precisamente Wu-Tang Clan, yo creo que es uno de los grupos que más representaron la nueva escuela del hip hop, y porque igual, yo que sé, Public Enemy, KRS-One y todos estos, pues todavía venían de los 80, pero no sé, o sea, toda la cosa de los Wu-Tang Clan es inabarcable además, claro. Y tanto en Jarmus como en Tarantino, porque si no recuerdo mal, creo que es en Kill Bill, que también hay alguna cosa de RCA o de GCA o alguno de estos. Sobre esta película me gustaría decir que fue donde empecé a sentir un cierto, digamos, desasosiego, desconcierto, ¿no? Con Ghost Dog, ¿no? Sí, porque me refiero que narrativamente creo que es la película más convencional que hace hasta ese momento. Pero no deja de ser extraño esa fusión, en cierto modo, de samuráis, de mafia, de hip hop, y samuráis donde nos están poniendo a un samurái negro, o sea, una revisitación al samurái de Jean-Pierre Melville, o sea, es como bastante desconcertante. Entré al cine, iba con una chica, conozco que estaba más pendiente de la chica que de la película, entramos al cine por Forest Whitaker, y cuando acabó la película tuve que salir corriendo a ver el póster,
por si realmente era, como ponía los créditos, una película de Jim Jarmusch. Porque viendo la película, viendo el hilo narrativo, viendo el perfil de los personajes, me parecía absolutamente incongruente con todo lo que había visto de él anteriormente. Es que hay un elemento del cine de Jarmusch que no hemos mencionado aún, y es los elementos humorísticos, la parodia. Hay bastante sentido del humor en sus películas. El absurdo como, ¿no? Que como se ha ido referente. acentuando con los años. Y eso hace que su cine dialogue muy bien con el de otro cineasta europeo, muy amigo suyo, que es Aki Kaurismäki. Y con su hermano también. Y con su hermano, Mika Kaurismäki. De hecho, es que como actor intervino en una de las películas de Kaurismäki, Leningrad Cowboys Go America, en el 89. Y sí, el cine de los Kaurismäki, igual que el de Jarmusch, tiene eso que mencionábamos hace un rato, de tiempo detenido, esos silencios, de filmar lo que no se suele mostrar en el cine mainstream, en el cine convencional, y hace a veces que se produzca esa paradoja, ¿no? De que películas que en el fondo son una crítica al American Way of Life, pero que tienen ese lado cómico, paródico, con sentido del humor, y claro, pues cómo no va a hacer él una película de samuráis y que el samurái sea afroamericano. Pues claro, igual que ha hecho películas de zombies y de lo que le echen y de lo que él quiera, pero porque tiene ese punto de parodia, ¿no? Humorístico. Bueno, está muy bien. Yo pienso que es una forma de desmitificar, que al fin y al cabo es lo que él pretende. Quiere desmitificar el glamour de Hollywood, ¿no? Lo que toda la vida nos ha vendido el cine americano, y está muy bien que lo haga un cineasta profundamente americano, como es él. Julián Juan Lacasa, como cada semana, siempre tiene un pequeño aporte, una pequeña píldora, una pequeña clase maestra, y en esta ocasión, si no voy errado, nos vas a hablar de 3 conceptos, básicamente, que serían el soporte, la proyección y el formato de imagen a la hora de ser espectador y ver cómo llega ese cine, ¿no?, a la gran pantalla. Explícanos un poquito qué es todo esto, Julián. Pues a ver, porque es un poco complejo. Ven, vamos a ver. O sea, ¿cómo entender los formatos de cine? La idea clave es que el cine no tiene un formato único, que se construye con 4 capas distintas, que son captura, digitalización, distribución y proyección. Y vamos a ver, punto 1, la captura, que es como se graba la imagen, y aquí es el origen de todo. Y tenemos lo de la película, que es analógico, y luego otros formatos como 8 milímetros, Super 8, doméstico, experimental, muy texturizado, 16 milímetros que sirve para el documental de cine independiente, 25 milímetros estándar clásico del cine, o 70 milímetros gran formato y máxima calidad visual. Este ejemplo de todo esto sería 2001, Una odisea en el espacio, que usó el 70 milímetros. Y con esto se consigue, cuanto mayor el formato físico, más detalle y escala visual. Luego el digital ya no es película física, sino que se graba con sensores electrónicos y se usan cámaras como ARRI, Red Digital Cinema o Sony. Un ejemplo, pues, la película de la red social, y es el estándar actual del cine moderno. Otro punto sería la resolución, nivel de detalle digital. Esto solo se aplica al cine digital. 2K, el mínimo, 4K, el profesional, y 8K, una otra ultra alta resolución, que en cine real se usa poco. Lo que sirve para esto, pues que no cambia la historia, sino cambia el nivel de detalle de la imagen. El punto 3, la distribución, pues como llega la película al cine, con el DCP, Digital Cinema Package, que es el archivo maestro que se envía a los cines. Contiene imagen, sonido y subtítulos, y es obligatorio en prácticamente todas las salas digitales. La idea, pues, no es calidad ni cámara, es el formato de entrega. Punto 4 sería la proyección, cómo se ve la película en sala. Cine estándar, proyección digital actual que se usa 2K o 4K, y luego el IMAX, que es pantalla más grande, pero mucho más grande, que puede ser digital o 70 milímetros en IMAX Film. Y un ejemplo sería la película Dunkerque. La idea, pues que IMAX no es cómo se graba, es cómo se experimenta. El 5.5 sería el formato de imagen, que sería, por ejemplo, 1.33.1 es casi cuadrado, como era el cine antiguo. 1.85.1, el estándar moderno. 2.39.1, que es el panorámico o cinemascope. 1.43.1 y más completo. Y el ejemplo de esto sería el Gran Hotel Budapest. Y así se define la forma del encuadre y no la calidad. Luego el punto 6 sería la
3D o 3 dimensiones, que añade profundidad artificial a la imagen, puede aplicarse en digital o IMAX y se basa en 2 imágenes, ojo izquierdo y derecho. Y un ejemplo es la película Avatar, que aquí no cambia el formato, solo cambia la percepción de profundidad, que incluso es súper real. El resumen final, pues la captura, película digital, hemos dicho 8 milímetros, 16, 35, 70 o digital. La resolución 2, 4 u 8K. La distribución DCP, la proyección cine normal o IMAX, el formato, bueno, reacción de aspecto, ya lo hemos dicho antes, los números, y las 3 dimensiones, percepción de profundidad. En fin, con esto se demuestra que el cine no es solo un único formato, es una cadena técnica completa. Se captura, se digitaliza, se empaqueta y se proyecta. O sea, cada decisión cambia cómo percibimos la historia, o algo así. Pues genial análisis, así rapidito, casi técnico y teórico, muy interesante y sobre todo ilustrativo para todo aquel espectador más tiquismiquis o más perfeccionista que a veces incluso se ha acercado al proyeccionista a decir, oiga, perdone, que no se está proyectando bien, que yo recuerdo de más jovencito haber llegado en varios cines, dar golpecitos a la puerta del proyeccionista diciendo, oiga, no se está proyectando bien esta película. Gente muy sibarita. No sé si esto te había pasado a ti, Hilario, el quejarte de alguna proyección que no se estaba haciendo bien. Sí, varias veces. De hecho, varias veces me he visto solo en el cine y he tenido que salir de la sala para ir en busca del proyeccionista y decirle, oye, que se os ha desenfocado. Sí. Pues, sea, es increíble. Uh-huh. Pues continuamos así con esta etapa de madurez. Teníamos películas, hemos hablado de Ghost Dog, la de Coffee and Cigarettes, que era quizás la película referencia para Fran y seguramente para muchos de su generación, que vivimos aquella película, pues, bueno, casi como lo que comentaba, ¿no? Era el momento necesario, apareció justo en ese momento, ¿no? Era la peli de la crisis de los 30. Pues es muy probable, es muy probable. En mi caso. Y pasamos a Broken Flowers, que quizás sea la obra más accesible o la versión más domesticada de Jim Jarmusch. Albert Puello, ¿qué opinas de Broken Flowers? Bueno, Flores Rotas? Me pareció interesante y en este caso también reveladora, ¿no? De que, sabes, un personaje que más o menos se mueve, viaja y hasta cierto punto, aunque de manera errática, puedes identificar su objetivo y lo que tiene en la cabeza, e incluso el sentimiento de culpa. Aquí pues igual sí que noto, aparte que es que además un director o un actor como el protagonista, pues Bill Murray, ¿no era? Sí. Bill Murray, sí, entonces me hace una interpretación buenísima, ¿no? Claro. Me parece una película de las últimas, es tal vez esta y tal vez Patterson es lo que salvaría. Es que la cara de chiste de Bill Murray le viene muy bien al cine de Jarmusch. Por eso han colaborado tantas veces, porque está en unas cuantas pelis. Correcto, y aparte me parece que Broken Flowers, que en su momento mucha gente quiso ver que continuaba un poco el espíritu de Lost in Translation, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hay quien reconoce a Sofía Coppola como una directora bastante influenciada por Jarmusch. Uh-huh. Compañeros, pasamos al punto polémico. A mí hay una película que me fascina, me parece una maravilla, que es Only Lovers Left Alive. Sí. No sé si Hilario también está en la misma línea que Juan y yo, pero sabemos que Albert pues como que la detesta. No sé qué opinión tiene de Only Lovers Left Alive, Hilario. Yo la verdad, cualquier película donde salgan libros amontonados, bibliotecas dispersas, es que la amo. Entonces, esta película me parece una de las más bonitas elegías que se ha hecho jamás sobre la lectura, sobre los libros y sobre las bibliotecas. Además de ser una película sobre Detroit, sobre el vampirismo, el final de la industrialización americana y el comienzo de una decadencia que a lo mejor es una decadencia espiritual. O sea, me parece que lo tiene todo y además es una película que conecta Tánger con Detroit. ¿Qué más le puedo pedir? Sí, pero yo discrepo en una cosa, Hilario. Yo creo que no es una película de vampiros.
aparentemente lo es, y tira de ese filón porque, bueno, sí, estaba muy de moda por aquel entonces la saga Crepúsculo y demás, pero en el fondo esta es una película que habla de las almas sensibles, y esos dos vampiros no dejan de ser, en el fondo, son como rockeros, tienen más de rockeros, de viejos rockeros, que de vampiros. Y lo que viene a decir el mensaje final de esta película es que el mundo se ha convertido en un sitio inhóspito en el que no hay lugar para las almas sensibles, porque claro, qué refinados que son. Él, que dice que le regaló un adagio a Schubert porque lo conoció, son, claro, dos almas sensibles en un mundo que ya, pues fíjate, como ese cine que han convertido en un aparcamiento. Entonces, claro, de esto habla realmente, ¿no? Luego, pues sí, te puedes quedar con que comen polos que no son de fresa, sino que están hechos con sangre y esa cosa así más paródica, pero el mensaje de fondo es crepuscular y es un poco, pues sí, un poco, bueno, decadente, ¿no? Yo, si me permites, además, o si me permitís, antes de que Albert directamente nos tire directamente todos los muebles encima, hay también dos cosas a reivindicar. Por un lado, Tom Hiddleston, que se autorreivindica a sí mismo como soy algo más que el superhéroe de Loki en Marvel, y demuestran, pues, para mí, una interpretación que ya lo venía demostrando antes de acabar en Loki, ¿no? Pero cuidado con Tom Hiddleston, pero sobre todo creo que es la vez que más bella ha salido Tilda Swinton. Pues o sea, un personaje bastante andrógino, y a mí personalmente en esa película me dejó fascinado, totalmente hipnotizado. Está bastante bien en las películas de Jarmusch, Tilda Swinton. Sí. Yo, Albert, descarga. No, a ver, cuando me dicen, oye, ¿este vino está bueno o malo? Si el vino no me gusta, siempre digo, puede llegar a ser un buen vinagre. Yo por ejemplo, referido a esta película, pues diré que tiene muchos argumentos para ser una película de culto para los rockeros, para poner un ejemplo, igual como en su día Cuadrofenia, ¿no? Por poner un ejemplo. Dicho eso, pues también tiene la cosa esa... Lo que acaba de decir. por ejemplo, Tánger es una ciudad de referencia en una época determinada, en la música y en concreto en el rock. Pues bueno, eso también tiene alguna cuestión, pero me parece, como diría, por ejemplo, las críticas que antes veíamos en los boletines de fotogramas, para muy rockeros, me parece, bueno, o sea, se lo pasaría muy bien, tiene pinta de que estuvo muy bien, que experimentó, que hizo todas las críticas y todas las parodias que quiso, pero a mí la película, la verdad es que sobre todo viniendo de quien viene, ¿no? Quiero decir, este director, si se hubiera muerto después de hacer la sexta película, estaríamos hablando de un mito del cine absoluto. Mantener ese nivel es muy difícil, y seguramente, siempre lo digo, si esto fuera una ópera prima de un chico que empieza, pues seguramente la vería con unos ojos mucho más indulgentes. Pero bueno, el pasado existe, el pasado cuenta, y eso es lo que veo en esta película. Pues está blasfemando, está blasfemando, Albert. Yo creo que te pones el listón muy alto, Albert. No, se lo puso él. Este hombre tocó el cielo en los 90. Debo reconocerte que yo esta película, por ejemplo, cuando se pasó en el Festival de Sitges, fui a los dos pases de prensa, o sea, yo me colé en los dos. O sea, porque salí del primero, salí totalmente, que me había explotado la olla, pensé, pero ¿esto qué es? Me ha encantado. Y no la he visto. Y la verdad es que bueno, ya con el segundo visionado allí en Sitges, con toda la carga de ver muchas películas, y realmente fue para mí una experiencia realmente deliciosa. Una de las cosas interesantes también es el trabajo de fotografía en los filmes de Jarmusch. Y no podemos olvidarnos que aquí en Sardañola tenemos a nuestro fotógrafo Xavi Oliver. Por definición, ¿no? Bien. Vols recordar els moments que realment importen? A Xavi Oliver Fotografia convertim instants en records per sempre. Famílies, infants, embaràs, nounats, casaments... I també el regal perfecte, una sessió de fotos per sorprendre qui més estimes. Necessites una foto de carnet? DNI, passaport o visat? Al moment, amb llum i acabat professional. I si tens una empresa, renova la teva imatge. Fotografia corporativa, LinkedIn i marca personal. Una bona foto pot obrir moltes portes. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni, 13, a Sardanyola. Descobreix més a xavioliver.com i a Instagram @xavioliver. Xavi Oliver Fotografia. Immortalitzem el teu millor perfil.
Pues llegamos casi en la recta final del programa y hemos citado a Sofía Coppola como una de las quizá directoras influenciadas por el cine de Jim Jarmusch. Yo no sé vosotros y si queréis añadir algún otro, pero yo veo cositas o veo huellas de Jim Jarmusch en una directora que hablamos justo con Hilario, como era Kelly Reichardt. También veo algo en Sean Baker. Incluso podríamos citar o creo yo, igual me equivoco seguramente, a Wes Anderson. No sé si seguro. tenéis algún otro, Juan. Sí, no, todos los que has dicho, sin duda. En todos ellos hay elementos que están ya en Jarmusch y todos ellos son cineastas que nos hablan de la América real, la América de verdad, no la América glamurosa, sino la América decadente, y en todos esos cineastas vemos esos escenarios, ¿no?, venidos a menos, de ciudades que antiguamente habían sido esplendorosas pero que están en plena recesión. Sí, y bueno, pues de las últimas películas que ha dirigido, una muy interesante es justamente Patterson, ¿no?, que la mencionábamos antes. Y en Patterson justamente pues con esta actriz iraní que está tan de moda, además, y Adam Driver, pues allí nos da una lección de lo que es realmente la poesía, ¿no?, con ese con ese conductor de autobús, que bueno, que es un personaje sencillo, pero que es capaz, ¿no?, de captar en la vida cotidiana, en el día a día, pues verdadera poesía, ¿no? Porque de eso habla, de personajes sencillos, nos habla Jarmusch al fin y al cabo, de perdedores, decíamos al principio del programa, pero son perdedores que son simpáticos, ¿no?, que te caen bien. Y porque al fin y al cabo ya digo que hay un elemento humorístico muy importante en todas sus películas. Hemos hablado de la última película, también les ha saltado, la de Father, Mother, Sister, Brother. Yo es una película que personalmente, y a mí es una película que me parece bien, sin más. Creo que sí que ha sido una película que la crítica de festivales la sobredimensionó demasiado. Y a mí personalmente no me parece de lo más destacable de Jarmusch. No sé qué opinión tiene Hilario de Father, Mother, Sister and Brother. Bueno, es una película que me gusta porque es una película donde más se ve la articulación poética que tiene el mundo de Jarmusch, donde a veces se repite una caja de cerillas, donde a veces hay un cuadro que está desequilibrado e inclinado en una dirección en dos historias diferentes, o todo tiene lugar en el mismo escenario pero en lugares diferentes de ese escenario, como sucedía, ¿no?, en Mystery Train. Y entonces en esta última película él juega con las relaciones, que es algo con lo que ya jugaba en Coffee and Cigarettes. Aquí son padres e hijos, allí a veces había maridos y mujeres, hermanos, etcétera. Aquí son padres e hijos, y a veces, como la última historia de esta última película, padres ausentes, que yo creo que es la gran metáfora, ¿no?, de que ya la figura tutelar, la figura parental está desapareciendo. La verdad, el primer episodio, el episodio de Tom Waits, que a mí es un cantante y un actor que siempre me han impresionado, me parece estremecedor. El resto de la película me parece que no cohesiona demasiado bien, pero aún así me sigue pareciendo una película bella, una película con muy buena dirección, pero quizá con no tan buenos resultados como... Yo creo que la última gran película de Jarmusch es la que ya apuntabais, que es Patterson. Pues, yo creo que esa es una de sus grandes obras maestras. Aprovecho ya directamente, sin indicar el porqué. Si alguien no ha visto nada suyo, nada de Jim Jarmusch, del que hemos dedicado este programa, me gustaría solamente que me dijerais el título, por dónde debería empezar alguien que no la ha visto. Fran. Noche en la Tierra. Noche en la Tierra. Sí. Juan. Deadman. Albert. A mí me gusta Mystery Train, que está emparentada bastante pues con Rashomon, con Pulp Fiction, incluso también Atraco Perfecto. Julián. Vale, se nos ha ido. Pues, Hilario, ¿cuál sería la película que tú aconsejarías empezar? Patterson.
Patterson. Pues yo os dejo con Ghost Dog. La semana que viene con Ignacio hablaremos sobre la actriz olvidada Kerry Fox. Así que muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí reunidos hablando de la figura de Jim Jarmusch y todo su universo. Eso es todo, amigos. Si és dimarts i és de nit i pel cinema tens interès, t'esperem tots, amic. Som al 105.3, sèries i també films, entrevistes amb gent de nivell. Som a X, Facebook i Twitch, Insta i YouTube també. Autocine ens diem, en directe sempre sonem. Tu l'escoltes. Ell l'escolta.